Perdónenme. Versículo 13 dice: entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Ya no podía predicar, ya no podía hablar de Dios David. Versículo 14: líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua y tu justicia. Ya no podía tampoco alabar a Dios. Señor, abre mis labios. ¿Qué le dice? Señor, digamos todos: Señor, Señor Jesús, abre mis labios y publicaré mi boca, tu alabanza, tu adoración y tu palabra. Amén, iglesia. Nada cierra la boca del cristiano que un pecado sin confesar. La boca del cristiano se cierra por no confesar ¿qué? La mente de David también se vio frustrada porque él suplicaba ¿qué? Sabiduría. También su mente se afectó. Miren cómo afecta el pecado en el ser humano, en una persona. Afecta todas las áreas de la vida, todas, hermanos, todas es todas. Versículo 6, ¿qué dice? He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender ¿qué? Sabiduría. ¿Te das cuenta, iglesia? Miren cómo David ha perdido esa comunión con Dios. Pierde la alegría, pierde el gozo, pierde la oportunidad de alabarlo, de glorificarlo, de predicar, y pierde también, pierde que su mente se llene de ¿qué? De sabiduría. El ser interior, el corazón y el espíritu. Versículo 10 que dice: crea en mí, oh Dios. Mire lo que dice: crea en mí, oh Dios, un corazón que limpio. ¿Cómo estaba el corazón de David? Sucio. ¿Cómo está tu corazón, iglesia? ¿Cómo está mi corazón? Crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. O sea, ¿cómo tenía el espíritu de él dentro de él? Torcido. Muy bien, hermana. ¿Estaba cómo? Torcido. Aleluya. David estaba fuera de la comunión con Dios. Versículo 11, ¿qué dice? No me eches de delante de ti y no que me quite de ti tu santo ¿qué? Espíritu. Ya no había alegría en el corazón de David. No había alegría en el corazón de David. David había perdido el poder del Espíritu de Dios, como muchos hoy han perdido el poder y la llenura del Espíritu Santo. Ya no hay gozo en el corazón de muchos cristianos. Usted los lee y los ve soberbios. Usted hace cualquier cosa y es, sí, no, es que mi iglesia, no, es que mi pastor. Usted los ve todos soberbios, arrogantes. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. Pero Dios no retira el Espíritu Santo cuando pecamos. ¿Qué dice Juan? Capítulo 14. ¿Qué dice? Y yo rogaré al Padre y os dará ¿qué? Otro consolador para que esté con vosotros. ¿Para cuándo? Para siempre. O sea, el Espíritu Santo lo apagamos, lo contristamos somos nosotros. ¿Con qué? Con el pecado. ¿Sí? Y dice: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. Iglesia, el mundo no puede recibir el Espíritu Santo. No, porque ellos practican el pecado. Y por eso hay muchos hermanos, hay hermanitos en la iglesia
Dirá, pero pastor, sí, ¿cómo es con la iglesia? Pues, ¿a quién le hablo? El Señor, ¿a quién le habla? A la iglesia. Hay muchos hermanos, escúchenlo bien, que no tienen el Espíritu Santo porque siguen siendo ¿de qué? Del mundo. Y dice el Espíritu de verdad, el cual mundo no puede recibir porque no le ve. Hay hermanos que dicen, ay pastor, yo voy a la iglesia y yo no veo al Señor. Y dice aquí, ni le conocen, no lo pueden recibir, no lo ven, no lo conocen, pero nosotros lo conocemos porque mora en vosotros y estará ¿qué? En vosotros. Amén. Gloria a ti, Señor. Aleluya. Pero nosotros sí podemos entristecer al Espíritu Santo de Dios. Nosotros podemos, con el pecado se contrita, se entristece al Espíritu Santo. Y por consiguiente perdemos su comunión y la ayuda de Dios. Cuando se contrita el Espíritu Santo, se pierde la comunión y se pierde la ayuda de Dios. ¿Qué dice Efesios 4, 30 al 32? Todos vamos a leer, amados hermanos. ¿Qué dice? Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de ¿qué? De la redención. Quítense de vosotros, toda la iglesia, mire, escúchelo bien, cuando la palabra de Dios la trae a nosotros el Señor, entonces dice, quítese de mí. Usted hable de usted ahí, quítese de mí toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, toda malicia, en el nombre de Jesús. Y dice, antes en qué, venimos unos con qué, con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en qué, en Cristo Jesús. Amén. Nunca, iglesia, olvidemos el alto costo de pecar. Nunca se nos olvide. David le costó, hermanos. David sufrió. Numeral B, el costo de confesar el pecado. Numeral A, el costo de pecar. Numeral B, el costo de confesar el pecado. La verdadera confesión incluye arrepentimiento, iglesia. La verdadera confesión incluye ¿qué? Arrepentimiento. Un sincero cambio de manera de pensar. Por eso dice Romanos 12, 1, renovaos en vuestro entendimiento. Gloria a Dios. En el año que David escondió su pecado, David pensó que se iba a salir ¿qué? Con la suya. David no pensó que se iba a salir con la suya. Pero cuando Dios le envió ¿a quién? A Natán, al profeta, y le confesó su pecado, ¿cómo se sintió David? ¿Qué hizo el profeta? Número 1, lo reprendió. El profeta lo que hace, o sea, el pastor o el predicador, si tú eres el pastor de tu casa, tú reprendes, ¿cierto? Para que venga el arrepentimiento, hermano. No puede decirle a tu hijo que hizo algo delicado, no puede decirle, mire, papito lindo, eso no se hace porque eso es malo delante de Dios. Llévalo a la palabra. Llévalo. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede con David? ¿Qué sucedió con Sansón? ¿Qué sucedió con Saúl? ¿Qué sucedió con el mismo Señor Jesucristo, que cargó toda nuestra inmundicia? ¿Fue suave lo que le pasó a él? ¿Fue liviano? ¿No es cierto que no, hermanos? ¿Por qué? ¿Por causa de quién? ¿Por culpa? ¿Por responsabilidad de quién? De todos nuestros pecados y iniquidades, iglesia. Mira, el Señor Jesucristo pagó duro lo que nosotros, pero por causa del Evangelio nosotros vamos a ser ¿qué? Perseguidos, iglesia.
Hay una diferencia entre admitir los pecados y otra en confesarlos. Hay una gran diferencia. Hay gente que admite los pecados, pero no los confiesa. ¿Qué dicen? El que admite el pecado, ¿qué dice? Sí, sí, mamá, sí, sí, perdóneme que yo le dije mentiras. Sí, sí. Dice, perdóneme que yo le dije mentiras. ¿Es un genuino perdón? No. Está admitiendo su pecado. Primera de Juan 1:9, ¿qué dice, iglesia? ¿Qué dice? Si confesamos nuestros pecados, ¿cierto? Y eres bien y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos ¿de qué? De toda maldad. ¿A quién le tenemos que confesar nuestros pecados? Al Señor. Gloria a Dios. ¿Qué significa confesar un pecado? Literalmente significa es decir lo mismo. ¿Qué es decir lo mismo? Sí, decirle al Señor lo mismo que cometí, el mismo pecado que cometí. Señor, te pido que me perdones porque me pegué una borrachera. Y te pido, Señor, que por tu sangre preciosa me saques de mi vida, desarraiga de mi corazón todo espíritu de borrachera, todo espíritu de mentira, de soberbia, Señor, y me arrepiento con todo mi corazón en el nombre de Jesús. Amén, hermano. Gloria a ti, Señor. ¿Qué dice el versículo 5, 51:5? ¿Qué dice? He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Iglesia, tengamos cuidados con las confesiones baratas. ¿Qué es una confesión barata? Señor, perdóneme de todos mis pecados. Eso es una confesión ¿qué? Barata. Miren lo que dice David: he aquí en maldad he sido formado. Él estaba haciendo ¿qué? David, ¿qué estaba confesando? ¿Cierto? Estaba confesando una verdad de que he sido, y el pecado me concibió mi madre. David estaba confesando, ¿cierto? Tal y como su pecado estaba en su vida. Eso lo estaba confesando David. Y así, eso no es una confesión barata. Confesiones baratas es decir, ay, Señor, perdón, sí, no lo vuelvo a hacer, no lo vuelvo a hacer. Esas son confesiones ¿qué? Baratas. Una confesión barata es decir, Señor, perdóname por el pecado. Eso es una confesión barata. No, hay que ser específicos con el pecado. Específicos, hermanitos. Hay que ser específicos con el pecado. Gloria a Dios. Miren lo que dice Job 14:4. Miren. ¿Quién hará limpio a lo inmundo? Nadie. Otra versión que dice: ¿quién podrá sacar pureza de una persona impura? Nadie. Una persona que está llena que está cargada de pecado. ¿Se podía sacar algo bueno de la vida de David en ese momento? No. Nada. Nadie le podía sacar nada bueno a David. Por eso es que tú dices, no, es que ya con Cristo y recitamos la palabra y seguimos iguales de soberbios. ¿Qué está pasando conmigo? ¿Por qué yo en los empleos que he estado? ¿Por qué yo, cierto, con mi familia? ¿Por qué con mis hermanos? ¿Qué me está pasando a mí? Por eso dice: ¿quién podrá sacar pureza de una persona sucia, impura? Nadie. La verdadera confesión cuesta algo, iglesia. Cuesta algo. ¿Y qué cuesta? El versículo 17 que dice, ¿qué cuesta? ¿Qué dice? Los sacrificios de Dios son ¿qué? Son el espíritu quebrantado y al corazón contrito y humillado Dios no despreciará. Oh Dios, el Señor no desprecia. Ese es el sacrificio. Mire, los sacrificios de Dios, esos son los sacrificios que el Señor quiere.
Un espíritu que quebrantado y al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Esto no significa que usted y yo tengamos que hacer penitencias y ganarnos que las almas a la fuerza, no. Dios lo que quiere es, ¿cierto? Un espíritu que quebrantado. Esos son los sacrificios del Señor. Y un corazón que contrito y que humillado. Numeral C y terminamos. El costo de la limpieza del pecado. El costo de la limpieza del pecado. Las buenas obras no pueden limpiar el pecado, iglesia. Las buenas obras no pueden limpiar el pecado. Los buenos diezmos y las ofrendas no pueden limpiar el pecado, iglesia. No. Que usted es muy dador, que le da mercado a los pobres y a los no pobres, eso tampoco puede limpiar el pecado, iglesia. ¿Sí? La denominación donde asistimos no limpia el pecado. Las religiones no limpian los pecados. La hermanita que ora mucho y que, no he dicho, ora más en lenguas que Pablo, no limpia el pecado, hermanos. No. ¿Qué dice el versículo 16 y 17? 16 y 17. Porque no quieres sacrificios, que yo lo daría. No quieres holocausto, el Señor no quiere sacrificios. Dice, los sacrificios de Dios son ¿qué? Esto no quiere decir, hermano, que nosotros hagamos sacrificios para ganarnos el perdón. No. El Señor no quiere sacrificios. ¿El Señor quiere qué? Es un espíritu ¿qué? Y un corazón contrito y ¿qué? Estamos aprendiendo, iglesia linda. Solo la sangre de Jesucristo puede limpiarnos del pecado, hermanos. Solo la sangre de Jesucristo en este tiempo puede limpiarnos del pecado. Miren lo que dice Hebreos 1, 10, 18. ¿Qué dice? Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Dice el Señor. Si la sangre de nuestro Señor Jesucristo ya limpió nuestros pecados, el Señor nunca más se vuelve a acordar de ellos. Pero si se sigue en el pecado, es que han tergiversado tan mal estos versículos, que la gente ya anda y hace lo que quiere, andan olímpicamente y andan en un desorden de vida los cristianos, ¿no? Por eso. Vamos a Primera de Juan. Primera de Juan 1:7. Gloria a Dios. Qué victoria tan grande, iglesia. Qué bendición. 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero si andamos ¿qué? En luz. ¿Sí ven, hermanos? Pero es que nos dan la sangre de Cristo ya te limpió el pecado, hermana Clarice. Hermana Teresa, la sangre de Cristo ya te limpió. No, hermano. Eso no lo hacemos, hermano. Miren cómo se usa tan olímpicamente la Biblia. Versículo 7, rápidamente, ¿qué dice, hermanos? Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, ¿sí? ¿Qué dice la sangre de Jesucristo? ¿No es cierto? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, iglesia. Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros.
Versículo 1 que dice, 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo. ¿A quién está escribiendo Dios? Sí, hijitos míos, a los hijos. Dios no le está escribiendo al mundo. Está escribiendo a qué? A la iglesia. Hijitos míos, estas otras cosas os escribo para que no pequéis. ¿Para qué? Para que no pequéis. Y si alguno hubiera cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Versículo 2 que dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el que. Aleluya, iglesia. El perdón de pecados no es algo barato, hermano. El perdón, la gente dice, ay, el perdón, tengan cuidado. Es que es mucha la liviandad. Es la liviandad que pasó David, la liviandad y la locura. Aleluya. El perdón de pecado no es algo barato. Acuérdense que le costó la vida ¿a quién? A nuestro Señor, ¿qué? Jesucristo. Él pagó un precio muy alto, hermano, para que tú o yo sigamos andando tan olímpicamente, menospreciando la obra de Dios. El Señor no quita ni borra nuestros pecados por las oraciones o las lágrimas que derramemos nosotros. Es por la sangre de nuestro Señor Jesucristo que fue derramada en la cruz del Calvario. ¿Qué dice el versículo 1 de Salmo 51? Versículo 1. ¿Ten qué? ¿Qué más dice? Conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Versículo 9 que dice, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Pero eso tiene ¿qué? Un precio. ¿Qué dice Isaías 43:25? ¿Qué dice? Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de qué? De tus pecados, él dice. Si nosotros pensáramos por un instante el alto costo que el Señor Jesucristo pagó en la cruz del Calvario por nosotros, nosotros aborreceríamos, detestaríamos y odiaríamos al pecado. Pero como se ha presentado una crucifixión olímpica, Él ya resucitó, Él ya venció a Satanás, entonces la gente anda, no les duele. Y por eso, hermanos preciosos, las consecuencias, ¿cómo fueron las de David? Con estas, pongámonos de pie, iglesia. Padre, gracias, Señor. Muchas gracias por esta victoria tan grande, Padre de los cielos. Gracias por el precio tan alto que tú pagaste en la cruz del Calvario, Señor. Diste tu propia vida, Señor, para que hoy mis hermanos y yo, la única iglesia tuya, Señor, tengamos vida y vida en abundancia, Señor. Señor, que podamos salir hoy de aquí, de este lugar, mas no de tu presencia, Señor, y que cada vez que nosotros caigamos o pensemos caer en alguna tentación o pecar, Señor, nos acordemos del alto precio, el alto costo que tú tuviste en la cruz, Señor, para perdonar nuestros pecados, Señor. Gracias, Señor, porque los sacrificios tuyos es un espíritu quebrantado y un corazón contrito y humillado que tú nunca despreciarás, Padre de los cielos. Gracias, muchas gracias por esta bendición de hoy.
porque fue una gran bendición para mi vida, Padre, para la vida de la iglesia, Señor. Porque hoy tú has renovado y transformado, Señor. Has sanado las almas de mis hermanos, mi alma. Has sanado los corazones, su ser interior, su cuerpo físico. Y has renovado cada día más nuestro entendimiento y nuestra mente, Señor, para que podamos conocer cada día más la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, Señor. Gracias, gracias por enseñarnos a la luz de hombres como David, como Sansón, como Gedeón, como Abraham, como Isaías, aún en la vida del mismo Señor Jesucristo. Gracias, muchas gracias por este tiempo. Gracias porque hoy salimos de este lugar, mas no de tu presencia, salimos de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, Señor, aborreciendo cada día más el pecado, la inmundicia, la laxivia, todo aquello que quiera impedir, Señor, crecer espiritualmente en la perfecta voluntad tuya, Señor. Gracias, muchas gracias, Señor, por esta tan grande y abundante bendición que tú nos has dado. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Vamos a tomar el diezmo y la ofrenda, hermanos. Si vamos a aplaudir.